Bienvenidos a un nuevo video de La Rusa Cocina. Hoy vamos a preparar unos escones con aceite. Es una receta muy fácil de realizar, lleva muy pocos ingredientes y lo mejor de todo es que no vamos a estar utilizando manteca. Quedan unos escones muy esponjosos, súper sabrosos para comerlos solos o rellenarlos con lo que más quieras. Lo primero que vamos a hacer, en un bowl vamos a poner 200 gramos de harina 4 ceros, le vamos a agregar 2 cucharaditas de polvo de hornear, 1/4 de cucharadita de sal, 2 cucharadas de azúcar y 1 cucharadita de ralladura de limón, y a todo esto lo vamos a integrar. Si te gustan los escones, no te podés perder estos escones de queso que te voy a dejar el enlace acá arriba. Son muy fáciles de hacer, quedan súper esponjosos, con un sabor a queso espectacular, así que no te lo pierdas. Una vez que lo tengamos integrado, lo vamos a dejar a un costado. En otro bowl vamos a poner un huevo y vamos a romper un poquitito el ligue. Le vamos a agregar 3 cucharadas de aceite girasol. Lo vamos a integrar. Si no te querés perder ninguna de las recetas que se vienen en La Rusa Cocina, no olvides de suscribirte y activar la campanita. Además, si te gusta este video, dale un me gusta, compartilo, así más personas pueden realizar esta receta. Y a todo esto lo vamos a volcar sobre los secos que teníamos en el bowl anterior. Vamos a ir mezclándolos y le vamos a ir agregando leche. Más o menos serán entre unas 4 y unas 5 cucharadas de leche. Todo depende del tipo de harina que estemos utilizando y del tamaño del huevo que hayamos puesto. Así que vayan agregando la leche de a poco, más bien de a cucharadas. Y vamos a ir formando un bollo. Va a llegar un momento en el que no lo vamos a poder hacer con la cuchara. Vamos a recurrir a nuestras manos. Tiene que quedar una masa suave, blandita, pero que no se nos pegue en los dedos. Ahora sí, una vez que formamos el bollo, vamos a poner un poquitito de harina sobre la mesada y vamos a empezar a estirarlo. Vamos a dejarlo de un grosor aproximadamente de 2 centímetros de alto. Y vamos a empezar a cortar nuestros escones. Acá pueden usar el cortante que ustedes más quieran, más grande, más chiquitito, el que más les guste. Mi cortante es de 4 centímetros. Los recortes de masa que les vayan quedando, obviamente lo juntan, lo vuelven a estirar con el palo de amasar hasta llegar a unos 2 centímetros y lo vuelven a cortar así hasta que terminen toda la masa. Vamos a ir cortando los escones y una vez que los tengamos todos cortados, lo vamos a poner en una placa a la cual yo aceité y enhariné. Y una vez que tengamos todos los escones sobre nuestra placa, se van a ir a un horno precalentado a unos 180 grados por alrededor de unos 10 a unos 12 minutos. Todo depende del horno de cada uno. Vieron que cada horno es un mundo. Así que vayan controlándolos. Se van a dar cuenta enseguida porque va a haber un olorcito a escone increíble. Y así salen los escones del horno. Miren qué hermosos que están. Ahora los voy a poner sobre una rejilla para que se enfríen bien. No, miren qué lindos que están. Voy a abrir uno y lo voy a rellenar para que ustedes lo vean cómo está por dentro. Miren qué bonito que está. Vamos a rellenar estos escones. Los pueden rellenar con lo que a ustedes más les guste. Pueden rellenarlos con dulce, con manteca, con algún queso, algún fiambre.
Bueno, me pueden dejar en los comentarios si quieren con qué rellenarían estos scones. Miren qué pintaza que tiene este scone relleno. Bueno, espero que hayan disfrutado muchísimo de este video. Si no se suscribieron todavía, suscríbanse y nos vemos muy pronto con una receta nueva. Chau, chau.